¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida y nos encanta hacer este programa porque hablamos de salud y lo que buscamos es su bienestar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la fibrosis pulmonar. Cuando hablamos de esto, se habla muy poco de esta enfermedad, pero hay casos, hay que considerar los casos, y es cuando el pulmón se daña y aparecen una serie de cicatrices, ya nos va a explicar muy bien nuestro invitado, y dependiendo del tipo de síntomas que se presente, se puede conocer la gravedad de esta patología. En Más Vida vamos a abordar las causas, los síntomas, el tratamiento y saludamos a Pablo Sáez Yerboski, neumonólogo, para hablar de esto. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas Rosana, tardes. buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Un gusto para nosotros y hablar de esta patología que, si bien, bueno, ahí detrás de cámara nos decías, no se habla mucho, pero hay casos. Hay muchos casos porque estas enfermedades que siempre existieron eran a veces subdiagnosticadas, o sea, diagnosticado de menos, porque teníamos solamente la radiografía de tórax. Con el advenimiento de nuevas tecnologías y con la tomografía de pulmón, empezamos a ver, con el paso de los años y a hacerse más masiva la tomografía, mayor cantidad de casos de fibrosis pulmonares que no respondían a secuelas de enfermedades como la tuberculosis o infecciosas de vieja etapa, sino que eran personas que eran sanas y que de repente empezaban con síntomas como los que vamos a describir ahora y que veíamos en la tomografía hallazgos, como vos bien decías, que era el endurecimiento, la cicatrización del pulmón, se pone rígido. Para tener ese diagnóstico hace falta la tomografía de pulmón, aparte de los estudios respiratorios típicos de espirometrías, pero hace falta la imagen. Ahora que es más común la tomografía y que es más accesible, las personas pueden ser estudiadas cuando tienen tos y falta de aire y aparecen la cantidad de casos. Están habiendo muchos casos. Muchos casos. Bueno, qué tema este. Si querés, veamos cómo Bueno, está el pulmón cuando hablamos de este tipo de patología. Y ahí vos nos vas a describir qué lo causa la fibrosis pulmonar. hay que diferenciar dos grupos grandes de fibrosis. Esto lo ven ustedes, los médicos, ¿no? Esto es una radiografía donde no quiero entrar es a modo ilustrativa, pero nosotros nos guiamos más por la tomografía. Muy bien, lo que decías recién. Sí, la tomografía es la que más nos habla en el caso de la fibrosis pulmonar, pero hay que diferenciar dos grandes grupos de fibrosis pulmonar, la que tienen causa conocida o la de causa desconocida. De causa conocida pueden ser las que son por lupus, por artritis reumatoidea, otras enfermedades inmunológicas como la esclerodermia, o algunos medicamentos o tóxicos que sabemos que el paciente estuvo expuesto a determinados tóxicos, algunas aves, algunos alergenos ambientales o enfermedades, y como consecuencia de ello apareció la fibrosis pulmonar. Pero hay una predisposición. Hay una predisposición genética que no se sabe. Los factores, digo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay predisposición genética que no se conoce. Bien. Que ante un determinado estímulo, por ejemplo, exposición a un contaminante ambiental, a una pintura puntual de un auto o de una fábrica o a un producto de una fábrica, el cuerpo reacciona cicatrizando y endureciendo el pulmón. O ante una enfermedad inmunológica que afecta a las articulaciones o la piel y que produce endurecimiento en otras partes del cuerpo, también lo hace el pulmón. O algunas drogas que algunas personas lo usan para alguna enfermedad, para alguna arritmia o para algún otro tipo de enfermedad, que puede producir como evento secundario el endurecimiento del pulmón. Esas son las causas conocidas. Después hay un grupo de fibrosis pulmonar, que es la que más nos preocupa, que son las que no tienen causa conocida. No sabemos por qué aparece en ese momento y en esa persona, en general hombres y en general mayores de 50, 55 años. Dato. Más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres, mayores de 55 años en general, 60, y que aparece este endurecimiento, esta cicatrización del pulmón, que no encontramos cuando le hacemos el interrogatorio y los antecedentes ninguna causa para que exista esa enfermedad. ¿Y ahí con qué lo diagnostican? ¿Con la tomografía? Con tomografía, por descarte de los otros antecedentes y porque hay características muy típicas en la tomografía de cuál es esa de causa desconocida. Lo importante es que dentro de las de causa desconocidas hay algunas que responden bien a los corticoides y hay otras que no responden bien a los corticoides. La más común se llama UIP, que es la fibrosis intersticial usual,
que es la que peor pronóstico tiene de vida, tiene una mortalidad muy grande dentro de los 5 años. Esa es la que es más frecuente, Ay, qué esa pena. es la que tiene actualmente, que se comercializan 2 medicamentos aprobados en el mundo. Ahora salió un tercer medicamento muy recientemente, y esa es la que en la medicina más se está estudiando alternativas terapéuticas para cambiar Bien. la sobrevida de los pacientes. Bien, y acá es bueno hablar de sintomatología para decir, bueno, señales de alerta para ir al médico, porque a eso vamos, ¿sí? Bueno, dificultad para respirar, disnea, tos seca, fatiga, pérdida de peso sin causa aparente. Esto también es sin causa aparente. Y tenemos otra placa más que tiene que ver con la sintomatología, si no me equivoco. Acá, dolor en los músculos y en las articulaciones, ensanchamiento y redondeo de las puntas de los dedos de los pies o de las manos. Esto, ¿ustedes lo han detectado? Eso se llama Contame. uña en vidrios de reloj. Cuando vemos la uña, en vez de ser plana, la uña es levantada. O sea, levantadita la uña. Sí. Esa y es una un signo, señal de alerta. Sí, un signo de, digamos, De prestar atención. y de que baja el oxígeno en forma crónica en la sangre, igual que la punta de los dedos es en palillo de tambor. Pero más allá de eso, acá hay que diferenciar que dolor en los músculos y en las articulaciones puede estar relacionado con enfermedades inmunológicas previas del paciente. Ujú. Lo que hay que tener como un síntoma cardinal, síntoma guión, es la tos seca. Seca. ¿Por cuánto tiempo? La diferencia que yo hablo siempre de POC y de asma, y que tos con secreción y silbido, acá la tos es una tos la tos seca, irritativa, permanente, que no para, no después de un resfrío, no después de una gripe, de una neumonía, una tos seca que viene progresiva y que se acompaña de falta de aire. Como todo, al principio la falta de aire va a ser cuando subo 2 o 3 escaleras, cuando o hago un esfuerzo físico, pero eso va avanzando y cada vez me falta un poquito más el aire y toso, y me falta el aire y toso. Eso no quiere decir, y quiero ser claro, que no todas las personas que tosen y les falta un poquito el aire van a tener fibrosis pulmonar. No, Sino pero que está es bueno consultar. uno de los síntomas, guiones que tomamos en cuenta para pensar en ¿Y fibrosis cuánto pulmonar. tiempo esa tos, lo que te decía recién? ¿Cuánto tiempo a lo largo del...? Claro. Pueden durar puede meses o años hasta... Esta enfermedad tarda a veces 2, 3 años en ser diagnosticada, porque pasa de médico en médico, que se lo trata banalmente, que quizás no hace una tomografía, hace solamente una radiografía y no se ve en radiografía, y se le da un antialérgico, le dicen es alergia, es la estación, es porque estuviste resfriado, y va pasando, y va pasando, Y va progresando. y un antitusivo, se van tapando y va progresando la enfermedad. Claro, se tapan los síntomas con cualquier otro Exactamente. medicamento menos el que Entonces, necesita. tos crónica, seca, y falta de aire progresiva son los dos síntomas guiones que hay que tener en cuenta en esta enfermedad. Bien, ¿tenés muchos pacientes con este tipo de enfermedad? Tenemos muchos pacientes, no es la misma frecuencia claramente que el asma y la EPOC, es una frecuencia muchísimo más baja, pero estamos viendo con el envejecimiento de la población, la expectativa de vida es mayor, y con la mayor facilidad de acceso a las tomografías, estamos viendo muchos casos año tras año que se incrementan de diagnóstico de esta patología. ¿El ambiente tiene mucho que ver? Digo, Potencialmente se está estudiando a factores ambientales también, pero con la angustia que genera que ningún medicamento hoy en día ha demostrado torcer realmente el rumbo de la enfermedad, y eso genera una gran desesperación en quien lo padece y en Incertidumbre. quien quiere ayudar al paciente a estar mejor. Claro, bueno, y hablando de tratamiento, contanos acerca de esos tratamientos. Bueno, dentro Uno de es el corticoide, ¿sí? Dentro de los tratamientos que hay para la fibrosis pulmonar, que se llaman antifibróticos, nosotros en Fundación Cherbuski hemos estudiado 2 o 3 medicamentos. En este momento estamos cursando 2 estudios donde hay casi 14 pacientes incluidos, donde nosotros cuando hacemos un tratamiento de investigación no sabemos si están recibiendo la droga o no del estudio, pues son doble ciego, pero los Claro. pacientes hasta ahora por lo menos han demostrado, muchos de ellos, mejorar en el test de marcha de 6 minutos, mejorar en las pruebas funcionales que hacemos y algunas imágenes tomográficas. Obviamente, para esos estudios, luego tienen que terminar el estudio, analizarse los datos, pero tenemos abierto en este momento estudios para nuevos tratamientos con fibrosis pulmonar, y es bueno que la persona que sea de acá de Mendoza o de otras partes del país o del mundo que mire este programa
sepan de que si tienen fibrosis pulmonar tienen que buscar en internet algún centro de investigación que les pueda aportar porque la es posibilidad. mucho más barato, ¿no? Porque los tratamientos son gratis, pero aparte gratis, tienen la claro, posibilidad. ahí son gratis. En cualquier lugar del mundo los ensayos clínicos tienen que ser gratis. Los ensayos clínicos que realizamos nosotros, por ejemplo en Fundación Cherboski y hay otros centros, son gratis. A eso me refiero, pero si vos vas a buscar la medicación, es cara, es muy cara. La medicación para fibrosis pulmonar hoy en día es muy cara, pero aparte de ser cara, de muy difícil acceso, no han demostrado, si bien están aprobados porque han sido aprobados porque mejoran determinados parámetros, en la realidad no han demostrado torcer seriamente el rumbo y cambiar el rumbo de los pacientes. Por eso hay una infinidad en el mundo, no solamente nosotros acá en Mendoza, sino que en todas partes del mundo se están estudiando nuevas drogas para que los pacientes tengan alternativas para poder vivir bien con fibrosis pulmonar. Eso está buenísimo. Esto, capaz que este programa lo ve alguien en Estados Unidos o lo ve alguien en Colombia, y los ensayos clínicos que realizamos nosotros en Fundación Cherboski son mundiales, son internacionales. Entonces hay centros distribuidos en todas partes del mundo que pueden tener estos estudios que tenemos nosotros u otros diferentes, pero está bueno que las personas con fibrosis pulmonar tengan esto, porque incluso las guías internacionales de fibrosis pulmonar alientan al paciente a que se enrolen en un ensayo clínico para tener una alternativa de calidad de vida. Bueno, esto está bueno. ¿Y con qué sintomatología van los pacientes a tu consultorio? Agitamiento, falta de aire y tos. Pero cuando nosotros los vemos generalmente es la falta de aire, la falta de aire para cosas cotidianas. Y cuando le medimos el oxígeno, cuando llegan tarde, generalmente es un paciente que tiene el oxígeno bajo en sangre cuando hacemos la pruebita de oximetría de pulso. Algo importante es que esta enfermedad es una enfermedad sin causa conocida, es una enfermedad que afecta a los dos pulmones y con ciertas características en la tomografía típicas de este tipo de fibrosis. No es una secuela de fibrosis que quedó después del COVID, no es una secuela de un tracto fibrótico después de una neumonía. Digo para que no entren en susto las personas que porque les sale en su informe tracto fibroso, no es lo mismo que tener fibrosis pulmonar idiopática. Claro. Esto hay que decirlo. Bueno, y ya que estamos hablando de pacientes, vamos a hablar con Juan José Alcalde, que él es médico también y hace 1 año y medio que tiene esta patología y está precisamente en este programa que vos decías, en este programa especial de la Fundación Cherboski para ver un tratamiento adecuado para él. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Cómo dice que le va? Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludo al doctor Cherboski también. Serán dados allí. Hola, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué es para usted la fibrosis pulmonar? Bueno, un poco ha estado hablando ahí el doctor Cherboski, perdón. Y como es una cicatrización del tejido pulmonar, lo cual va restando la capacidad ventilatoria de los pulmones y la nulidad de los alveolos, digamos. ¿Se agita mucho usted? O sea, cuando hay una subida, una escalera, sí. O sea, recupero rápido, pero siento la dificultad sin ninguna duda. ¿Cuándo fue diagnosticado y tal vez podría haber sido diagnosticado con anterioridad? No, en realidad tuve un acceso de tos seca, que es una de las características de esta enfermedad, durante 2 días, lo cual me pareció muy inusual, y fui a ver a un amigo mío que es tío del doctor, que es Fernando Cherboski, y apenas me revisó, me dije, mira, sospecho que tenés tal cosa. Me pide un estudio y efectivamente era eso. Bueno, atento. Entonces ahí me comentó. Atento a los síntomas porque usted es médico, claro. En este caso muchas veces la persona puede ir teniendo agitación y falta de aire que lo atribuye a otro motivo. Claro. Y que después, ante, por ejemplo, una gripe o un resfrío o algo que hace que sea mayor de lo habitual, siente más falta de aire de lo habitual y consulta. Pero el proceso viene lento hace tiempo. O sea, la fibrosis no se produce de un día a otro, él lo ha tenido, pero
ha tardado en tener síntomas. Claro, y ahí nomás cuando tuvo síntomas fue a consultar, que esto está buenísimo, sí, ¿no? Como para no retrasar el diagnóstico. Justo él tuvo acceso como profesional de la salud a hacerse tomografía y demás. Bueno, pero todos tienen también ese acceso, ¿no? Coincido con el colega de que yo realmente he ido teniendo síntomas, calculo que unos 6 meses antes. Bien. Del momento de la consulta, que fue como bien explica él, que fue por este acceso de tos y demás. Con la medicación, ¿cómo le está yendo? Bueno, en realidad, ahí digamos, el protocolo de tratado de esta enfermedad implica una tomografía cada 6 meses y estudios de todo tipo cada 15 días. Y lo que he podido visualizar y hablar con ellos es que, y básicamente clínicamente, que para mí esto se detuvo, digamos, no ha habido avance de la enfermedad, lo cual en sí ya es una buena noticia. Seguro, mí, claro. Y además tengo entendido, charlando, ya interiorizándome más en este tipo del programa, bueno, por mi cercanía con los colegas, que hay casos de recuperación de tejido pulmonar y que básicamente, digamos, un poco, no lo quiero decir taxativamente porque no hay enfermedades sino enfermos, un poco se ha demostrado que esto para a la enfermedad o la lentifica, digamos, la hace mucho más lenta. Pero hay casos de recuperación de tejido pulmonar. Y eso es importantísimo, lo cual, que se recupere. Entusiasma doblemente, claro. Claro. Bueno, Juan José, le mando un abrazo enorme y que se recupere, o al menos que se vaya recuperando ese tejido pulmonar que se ha dañado, claro, y que pare ahí la enfermedad y que no progrese, que a eso se apunta sobre todo, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Permítame decir algo, sí, porque nobleza obliga. Yo estoy sumamente agradecido a la Fundación. Tienen un staff de gente espectacular que, o sea, uno no se siente un caso, sino se siente una persona y es atendida como tal. Y esto no abunda. Conozco el medio. La humanidad. Así que lo agradezco muy, muy, muy especialmente. La humanidad del médico que tanto se pide y que muchas veces se ha perdido. Y todo el equipo de ellos, que es muy, muy bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. les mando un abrazo y que se mejore, ¿sí? Que todos estos ensayos tengan un resultado satisfactorio, sobre todo. Nosotros no sabemos los resultados. En los ensayos clínicos los pacientes reciben medicación del estudio o placebo. Nosotros no sabemos qué recibe cada persona y los análisis se hacen posterior, hace que se cierre en todo el mundo y ahí se analizan si la droga realmente es efectiva o no para comercializarse. Ojalá. Lo que sí sabemos de los 2 estudios que tenemos corriendo en este momento es que los pacientes, muchos de ellos manifiestan sentirse mejor, por lo menos no abandonan, quieren seguir. Y en las pruebas que hacemos objetivas vemos muchas veces datos positivos. Después será parte del análisis posterior saber si está relacionado al beneficio de la droga o no. Pero bueno, un poco es traer experiencia de carne y hueso de personas que lo padecen, incluso profesionales de la salud. Tenemos 3 profesionales de la salud en distintos ensayos clínicos por fibrosis pulmonar, lo cual nos ha llamado la atención. Y también es la enfermedad que dicen que tiene Guillermo Coppola, para que vean que si bien es una enfermedad que se habla poco, pero hay casos y lo bueno es que pare y que no progrese. A eso apunta la medicación y todos tienen también la posibilidad de esto que vos decías recién. Más allá de que sean médicos, uno puede acceder a estos ensayos y participar si tiene este tipo de patología e insistir. Ustedes saben que acá con los médicos hay que insistir para hacerse una tomografía. Si usted tiene esta tos seca frecuente, hay que insistir para hacerse estos estudios para tener el diagnóstico, que a eso apunta.
encanta. Nos vamos a una pausa, Pablo. Cuando volvamos, prevención. ¿Se puede prevenir la fibrosis pulmonar? Bueno, enseguida volvemos y se lo preguntamos también a Pablo Sáez Yerbosky, que lo han homenajeado diciendo que tiene un equipo muy lindo. Así que bueno, nosotros también lo felicitamos. Enseguida volvemos. Uroclínica brinda todas las prestaciones médicas para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías urológicas, conjugando innovación, excelencia médica, abordaje integral y la mejor contención del paciente. Paso de los Andes 45, Ciudad Mendoza. Más info en www.uroclinica.com.ar. Líder en medicina urológica. Seguimos hablando de la fibrosis pulmonar y le habíamos preguntado a nuestro invitado, Pablo Sáez Yerbosky, si se puede prevenir. ¿Se puede prevenir? La fibrosis pulmonar idiopática, la de causa que no conocemos, como no conocemos las causas, no la podemos prevenir. Las que son relacionadas, hay un tipo de fibrosis pulmonar relacionada al humo del tabaco, se previene no fumando. Y después las que son de causa conocida, hay tóxicos laborales que pueden producir la gente que trabaja con el vidrio, fabricando vidrio, metales, cemento, muchos vapores en las petroquímicas, todo eso con máscaras que filtran esos gases, con la menor exposición y con ventilación para no tener contacto, se pueden prevenir. Y las personas que tienen enfermedades inmunológicas como lupus, artritis reumatoidea, Sjögren o esclerodermia, Sjögren o esclerodermia, esas personas con su control habitual, con su reumatólogo, inmunólogo, si van controlando la función pulmonar y haciendo tomografías frecuentemente, pueden detectarlo a tiempo y trabajarlo a tiempo. Eso tienen medicamentos, tienen más alternativas terapéuticas que la que es de causa desconocida. La causa desconocida es, hoy en día, un poco de suerte. Seguro. Bueno, Pablo, ha sido un gusto tenerte como siempre. Nos encanta hablar con vos porque sos un libro abierto. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el trabajo que hacen para educar a la sociedad. Y para eso estamos nosotros y para eso estamos en Más Vida, para educar. Y hemos llegado al final de este programa. Hoy, fibrosis pulmonar. Prestaron atención, tienen que tomar todo esto que le hemos dicho, sobre todo la sintomatología, esta tos seca frecuente y que ustedes saben que no tiene una causa. Bueno, consulte a tiempo, que esto es fundamental para tener un tratamiento oportuno y evitar que esta enfermedad avance. Bueno, nos vemos en cualquier otro momento en Más Vida. Hasta luego.